Elena Díaz Méndez siempre fue el tipo de mujer que impresionaba más por su contenido que por su apariencia, aunque tenía ambos. A los 35 años, con un currículum impecable en consultoría estratégica y una reputación sólida entre los ejecutivos de Ciudad de México, decidió, por elección propia, dejar su carrera para vivir una maternidad plena y deseada. Vivía con su esposo, Álvaro Méndez, en una elegante mansión en Bosques de las Lomas, donde todo, desde los muebles italianos hasta las ventanas blindadas, parecía gritar perfección. A ojos de los demás eran la pareja ideal. Él, un empresario influyente, conocido por su estilo refinado y por sus generosas donaciones. Ella, la esposa ejemplar, siempre discreta, siempre elegante. Pero dentro de casa, el silencio gritaba. Álvaro, 7 años mayor, era frío, controlador y trataba a Elena con la cortesía distante que se reserva a una empleada eficiente. Nunca hubo gritos, solo órdenes sutiles y la constante sensación de que ella debía merecer el espacio que ocupaba. Con 7 meses de embarazo, Elena seguía una rutina de sacrificios silenciosos. Se levantaba antes del amanecer para preparar el desayuno de su marido, revisaba personalmente el menú del almuerzo con la cocinera, supervisaba a los empleados, organizaba flores frescas para la sala de estar y aún encontraba tiempo para preparar ella sola el ajuar del bebé. Todo con la precisión de quien sabe que cualquier falla será notada. Álvaro, por su parte, pasaba cada vez menos tiempo en casa. Decía que eran compromisos de trabajo, viajes urgentes, reuniones imprevistas. Elena, acostumbrada a justificar ausencias, comenzó a notar pequeñas incoherencias, trajes que no regresaban de la tintorería, facturas de restaurantes en barrios lejanos y un ramo de flores en la cajuela del coche, sin destinatario. Pero fue al escuchar, por casualidad, un mensaje dejado en la contestadora que el castillo de perfección comenzó a derrumbarse. Una voz femenina, joven, de tono seductor e íntimo decía: «Amor mío, ayer fue inolvidable, no puedo esperar para la próxima vez». Y luego, una risa familiar que le heló la sangre a Elena. Elena no lloró en ese momento. Respiró hondo, borró el mensaje con calma y se sentó en el sofá de la sala, tratando de organizar sus pensamientos. La primera reacción no fue de celos, sino de incredulidad. Ella conocía esa voz. Era Renata Palazuelos, asesora de imagen recién contratada para la empresa de Álvaro, una joven ambiciosa, siempre presente en eventos corporativos, de esas que sonríen con los ojos y hablan con seguridad, incluso al pedir un café. Elena se había cruzado con ella solo 2 veces, pero lo suficiente para memorizar su perfume dulce y su forma de inclinar el rostro al hablar con Álvaro, como si el resto del ambiente desapareciera. La constatación de que estaba siendo traicionada vino acompañada no de desesperación, sino de una inquietud racional. Elena necesitaba saber más. Necesitaba entender el tamaño de la mentira antes de decidir qué hacer con ella. Así comenzó una investigación discreta, casi quirúrgica. En los días siguientes, Elena accedió a extractos de tarjetas de crédito, analizó movimientos bancarios y consultó agendas antiguas de viajes de Álvaro. Notas de hoteles boutique, reservas en restaurantes a media luz, entradas para conciertos, todo sin el menor indicio de culpa de parte de él. Incluso vestidos de gala recién comprados y escondidos en un compartimento del closet, separados de los suyos casi simbólicamente. Con cada nueva evidencia, una parte de Elena se rompía, pero otra se fortalecía. No quería un enfrentamiento impulsivo, no quería gritar, mucho menos suplicar. Quería observar, quería planear. Fue entonces cuando, a través de una conversación entre 2 empleadas de la casa, descubrió que Álvaro asistiría a una gala benéfica con invitada especial,
y que, según la versión oficial, Elena no podría acompañarlo por estar demasiado avanzada en el embarazo. En ese momento, supo que su marido no solo había elegido a otra mujer, sino que además estaba dispuesto a presentarla oficialmente en sociedad, y decidió que no sería excluida en silencio. Lo que Álvaro no sabía era que Elena ya no era la mujer pasiva que él había moldeado a lo largo de los años. Incluso en silencio, venía reconstruyendo su identidad mucho más allá de los muros de la mansión. Desde el inicio del embarazo, sentía una inquietud que la llevaba a salir sola algunas tardes, con el pretexto de despejar la mente. En esas salidas, empezó a visitar hospitales públicos, conversando con mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad. Llevaba pequeñas donaciones, armaba kits de ajuar con recursos propios y, sobre todo, ofrecía escucha. Muchas ni siquiera sabían quién era ella. Solo veían a una mujer bien vestida, con un vientre avanzado, sentándose a su lado para preguntar cómo se sentían. Elena lo hacía sin cámaras, sin registros, sin siquiera comentarlo con alguien. Era su manera de mantenerse viva en medio de una rutina asfixiante. Fue por casualidad o destino que su nombre llegó a oídos de la doctora Carmen Vega, presidenta de la Fundación Sol de Esperanza, que coordinaba iniciativas enfocadas en la salud materna. Carmen, una referencia nacional en políticas públicas para mujeres, quedó impresionada al saber que Elena Díaz Méndez, la esposa del influyente Álvaro, venía actuando con tanta dedicación sin interés alguno por la visibilidad. Le pidió reunirse en 1900 persona. El encuentro sucedió en un café discreto y Elena, inicialmente tímida, habló con sinceridad sobre el motivo de hacer aquello. Solo no quería sentirme sola mientras esperaba a este bebé. Conmovida por la franqueza, Carmen le hizo una invitación directa. Quería homenajearla en la próxima gala benéfica de la Fundación, la misma donde Álvaro planeaba exhibir a su amante. Elena dudó. Estaba cansada, emocionalmente frágil, y aún digería el peso de la traición. Pero al saber que el evento también era una forma de recaudar fondos para los programas que ella misma ayudaba a sostener en silencio, aceptó, no por venganza, sino por justicia. En los días previos a la gala, Elena se preparó como quien va no solo a un evento, sino a un rito de paso. Contrató a una costurera de confianza para ajustar un vestido que guardaba desde hacía años, rojo escarlata, de seda pura, con escote discreto y caída fluida. Una pieza que ella misma había comprado antes del matrimonio, cuando aún creía que controlaba el rumbo de su vida. Pidió que le hicieran ajustes para acomodar el vientre, pero se aseguró de no ocultarlo. Quería que su cuerpo, con todas las marcas de la maternidad, estuviera presente, entero, visible. En ese mismo periodo, llamó a un antiguo compañero de la universidad, Mateo Alvarado, hoy juez federal, hombre íntegro, amable, que en otra época había demostrado afecto por ella. Le explicó la situación con honestidad y lo invitó a acompañarla. Él aceptó sin dudar. No hicieron planes ni discutieron detalles. Bastaba saber que no estaría sola. La noche del evento, Elena se sentía extrañamente tranquila. Llegó al hotel con Mateo en un coche discreto, lejos de los reflectores, y entró por la parte trasera como acordó con el equipo de la fundación. Mientras tanto, Álvaro desfilaba por la alfombra roja con Renata, ambos sonriendo a los fotógrafos y saludando a autoridades, seguros de que serían los protagonistas de la noche. Renata llevaba un vestido ajustado, brillo, excesivo y hablaba alto, como quien aún necesita probar que pertenece a ese mundo. Álvaro, con la misma sonrisa ensayada de siempre, parecía blindado contra cualquier consecuencia. Pero todo cambió cuando el maestro de ceremonias anunció con voz firme:
Invitamos ahora al escenario a la homenajeada de esta noche por su contribución silenciosa y esencial a las mujeres mexicanas en situación de vulnerabilidad, señora Elena Díaz Méndez. El salón, repleto de empresarios, periodistas y figuras públicas, se giró al unísono hacia la escalinata principal, y entonces apareció ella, vestida de un rojo intenso que contrastaba con su piel clara y el cabello recogido con elegancia. Elena descendía los escalones con pasos firmes, sujetando la barra del vestido con una mano y la otra apoyada suavemente en el pasamanos dorado. Su vientre de 7 meses no era ocultado, sino celebrado, símbolo de todo lo que había resistido, de todo lo que la transformó. El salón permaneció en silencio por algunos segundos, como si nadie supiera exactamente cómo reaccionar. Después, los primeros aplausos surgieron tímidos, seguidos por una ola creciente de palmas que invadieron el ambiente. Álvaro, sentado en la mesa central, palideció visiblemente. Intentó forzar una sonrisa, pero sus ojos vacilaron al encontrarse con los de Elena. Renata, a su lado, susurraba algo al oído del empresario, desconcertada, claramente sin saber dónde meterse. Ninguno de los dos había sido avisado de la presencia de ella. Ninguno de los dos imaginaba que Elena no solo estaría allí, sino que sería el centro de atención. Al subir al escenario, Elena recibió el premio de manos de la doctora Carmen con una sonrisa discreta. Respiró hondo, se acercó al micrófono y miró a la audiencia sin prisa. Su voz, cuando surgió, era calma, clara y llena de una serenidad que solo quien ha estado en el fondo del pozo puede sostener. Habló sobre la maternidad, pero no la idealizada en revistas o comerciales. Habló de la soledad que muchas mujeres enfrentan incluso cuando todo parece perfecto desde fuera. Habló del dolor de ser invisible, de cargar una vida en el vientre sin que eso se vea como sagrado, sino como peso. No mencionó a Álvaro, no citó traiciones, pero en cada frase había una denuncia implícita, una herida expuesta con elegancia. Estuve rodeada de lujo y aún así necesité salir para sentirme humana. Fue en la mirada de otras mujeres, en lugares olvidados, que volví a existir. La última frase arrancó lágrimas discretas a algunas invitadas, y los aplausos, esta vez, llegaron de pie. Al bajar del escenario, Elena fue rodeada por periodistas, miembros de la fundación y algunas mujeres de la alta sociedad que, con ojos húmedos, le agradecieron por sus palabras. Álvaro se mantuvo en la mesa, inmóvil, intentando mantener la compostura mientras la atención de la noche se desplazaba completamente hacia la mujer que había intentado ocultar. Renata, al percibir la incomodidad, se alejó, discretamente como quien entiende que ya no forma parte de esa narrativa. En los bastidores, Carmen felicitó a Elena con un abrazo cálido, diciendo que pocas veces había visto semejante coraje silencioso. Mateo, a su lado en todo momento, mantuvo una postura discreta, pero su mirada dejaba claro el orgullo que sentía. No hubo escándalo ni confrontaciones abiertas, solo la fuerza de lo verdadero imponiéndose sobre la puesta en escena del mundo exterior. Aquella noche, Elena no solo recuperaba su lugar, lo redefinía. Los días siguientes estuvieron marcados por un torbellino. Las columnas sociales empezaron a especular sobre la aparición sorpresa de Elena, exaltando su postura, su discurso y su labor social. Fotos suyas junto a Carmen, Mateo y otras homenajeadas circularon con leyendas elogiosas. Mientras tanto, el nombre de Álvaro comenzó a aparecer asociado a rumores incómodos. El escándalo, inevitable, cobró fuerza cuando un periodista de investigación publicó un reportaje revelando movimientos irregulares de recursos de la empresa de Álvaro, involucrando viajes y gastos que coincidían con citas románticas junto a Renata.
La imagen pública del empresario, construida con tanto esmero, comenzó a desmoronarse. Socios comerciales cancelaron contratos, eventos fueron suspendidos y la propia empresa tuvo que emitir un comunicado vago sobre reestructuraciones. Elena, por su parte, se mantuvo en silencio. No celebraba la caída de su marido, pero tampoco se dejaba afectar. Por ella, tenía otros planes ahora y otro ritmo de vida. La primera decisión concreta que tomó Elena fue dejar la casa de Bosques de las Lomas. No por rabia, sino por libertad. Quería criar a su hijo en un ambiente ligero, donde cada habitación no trajera recuerdos de sumisión, silencio y fingimiento. Alquiló un amplio departamento en Coyoacán, rodeado de verde, con grandes ventanas y luz por todos lados. Allí, con la ayuda de 2 amigas y una decoradora recomendada por Carmen, montó un espacio acogedor, práctico y afectivo, un verdadero hogar donde pudiera empezar de nuevo sin las presiones de un apellido ajeno. Empezó también a colaborar oficialmente con la Fundación Sol de Esperanza, asumiendo la coordinación de programas enfocados en la salud emocional de gestantes. Dejó de ser solo voluntaria y pasó a tomar decisiones, crear proyectos, proponer soluciones. Redescubría poco a poco su capacidad de liderazgo sin necesidad de sacrificar su humanidad para ello. Con el vientre ya pesado pero el espíritu más liviano que nunca, Elena dedicaba sus días a la organización de círculos de conversación entre madres, creación de kits de apoyo psicológico, visitas a casas de acogida y reuniones con psicólogas, enfermeras y trabajadoras sociales. Por las noches, se sentaba en el sillón del cuarto del bebé y escribía cartas a su hijo, contando quién era ella antes de él y quién estaba convirtiéndose gracias a él. A veces lloraba, a veces reía. En muchos momentos se sentía asustada ante lo desconocido, pero siempre agradecida por la oportunidad de construir una nueva historia con sus propias manos. Mateo, presente sin jamás invadir, se convirtió en un apoyo constante. Llamaba para saber cómo estaba, traía libros, ayudaba con documentos y, sobre todo, escuchaba. No había promesas ni exigencias, solo una presencia segura, respetuosa, silenciosamente enamorada. Elena sabía que no necesitaba apresurarse. Ahora el tiempo era su aliado. El nacimiento del bebé ocurrió en una mañana de domingo con cielo despejado y clima templado. Elena llegó a la maternidad acompañada de Mateo y de una de las amigas que la ayudaban con los preparativos finales. Álvaro no fue avisado, por decisión de ella. El parto fue natural, prolongado, pero sin complicaciones. Cuando el médico puso al niño en sus brazos, lloró por primera vez en mucho tiempo, con un alivio genuino. Lo bautizó Gabriel, nombre que siempre significó fuerza y protección para ella, pero que ahora adquiría un nuevo sentido: renacimiento. En los primeros días, permaneció en el hospital rodeada de mensajes de apoyo de mujeres a las que había ayudado, de voluntarias de la fundación, de desconocidas que se sintieron inspiradas por su historia tras la repercusión del evento. Fotos de Gabriel se compartieron discretamente solo con personas cercanas. Elena quería proteger a su hijo de la exposición pública que inevitablemente aún rodeaba su apellido. Ya en casa, la rutina se transformó. Los días pasaron a estar marcados por tomas, pañales, cólicos y pequeños descubrimientos. Elena, pese al cansancio, se sumergió en la maternidad con entrega y conciencia. Se permitió errar, pedir ayuda, descansar cuando el cuerpo lo pedía. Rechazó niñeras en los primeros meses, prefiriendo contar con una red de apoyo más afectiva que profesional. Con Mateo, mantuvo una relación basada en respeto y cariño creciente, pero sin etiquetas ni prisas. Poco a poco, entre biberones y baños, surgían conversaciones más íntimas, sonrisas espontáneas, caricias gentiles. Gabriel crecía sano, rodeado de amor,
y ella sentía que finalmente ofrecía a su hijo un mundo donde no era necesario callar para encajar. La mujer que un día vivió a la sombra de un matrimonio perfecto ahora tomaba decisiones con firmeza, cuidaba de sí y de los demás con la dignidad que siempre mereció. Y, lo más importante, había recuperado su propia voz. 2 meses después del nacimiento de Gabriel, Elena fue invitada a participar en un panel sobre maternidad y dignidad femenina en la Universidad Nacional Autónoma de México. Dudó al principio, aún se sentía sensible, vulnerable, insegura sobre exponerse otra vez en público, pero finalmente aceptó. El auditorio estaba lleno. Estudiantes, profesionales de la salud, mujeres en distintas etapas de la vida. Subió al escenario con Gabriel en brazos, sin niñera, sin maquillaje cargado, solo ella misma. Durante su intervención, habló no solo sobre la importancia de las políticas públicas de acogida, sino también sobre su propia experiencia, el miedo, la soledad, la vergüenza y por encima de todo, la transformación. Dijo que hubo días en que pensó haber sido débil por soportar tanto y otros en que sentía orgullo de no haberse vuelto amarga. El auditorio la aplaudió de pie. Tras el evento, decenas de jóvenes se acercaron para agradecerle. Algunas lloraban. Una de ellas dijo: «Verte así me dio valor para salir de donde estoy». Esa noche, de regreso al departamento, Elena miró por la ventana de la sala mientras acunaba a Gabriel. La ciudad estaba encendida, palpitando en silencio, y por primera vez en mucho tiempo no se sentía al margen de la vida. Ya no había prisa ni ansiedad. Pensó en todo lo que había perdido, el matrimonio, la casa, la imagen de perfección, y en lo que había ganado a cambio: libertad, propósito, maternidad, autonomía. No sentía odio hacia Álvaro, sentía distancia, como si él perteneciera a otra vida, a otro tiempo. Recibió un solo mensaje de él tras el nacimiento de Gabriel, pidiendo verlo. Elena respondió con firmeza, pero sin rencor, que el contacto con el hijo sería posible, siempre que fuera mediado por abogados y con base en el respeto. Él nunca más insistió. Era el tipo de hombre que no sabía cómo lidiar con mujeres que elegían levantarse. Y ella había elegido y seguiría eligiendo todos los días. Con el tiempo, Elena pasó a ser invitada a integrar consejos de otras organizaciones sociales y a dar conferencias sobre derechos de las mujeres y equidad materna. Rechazaba algunas propuestas, principalmente las que le parecían oportunistas, pero aceptaba las que realmente conectaban con su misión. Poco a poco, se volvió una referencia silenciosa de fortaleza y nuevos comienzos. Seguía vistiendo con elegancia, pero sin ostentación. Seguía hablando con dulzura, pero sin callar. Elena era finalmente dueña de sus decisiones. Los fines de semana le gustaba caminar con Gabriel por parques, participar en talleres culturales y preparar almuerzos sencillos para amigos cercanos. Mateo seguía presente, construyendo un vínculo que crecía de forma natural, sin presiones. Nunca le hizo prometer nada. Estaba allí no para completar, sino para compartir, y eso hacía toda la diferencia. Con él, Elena redescubría lo que era ser vista y respetada por completo, sin necesidad de ser perfecta. Un domingo de primavera, mientras organizaba los primeros libros de Gabriel en una pequeña estantería, Elena encontró una carta antigua que se había escrito a sí misma al final del embarazo. Era una de esas noches en que el miedo la dominaba y había registrado en un cuaderno la frase: «Espero que tengas el valor de existir de verdad». Al releer, sonrió con ternura. Pensó en las versiones de sí misma que tuvo que abandonar, en las ilusiones que tuvo que enterrar y en la mujer que había emergido de todo eso. No era inmune a la tristeza ni a la nostalgia, pero ahora sabía que podía sobrevivir a ella sin perderse. Tomó a Gabriel
En brazos, se sentó en el sillón junto a la ventana y dijo en voz baja, casi como un compromiso: «Vamos a estar bien». Y en ese instante supo que ya no era una promesa. Era una verdad construida día tras día, con decisiones conscientes, raíces nuevas y alas que ya no necesitaban pedir permiso para abrirse. Algunos meses después, Álvaro reapareció en columnas sociales, solo, con la mirada más opaca y los gestos menos ensayados. La sociedad que antes lo aplaudía, ahora lo veía con desconfianza y cierta indiferencia. La imagen construida durante años se disolvió demasiado rápido. Para Elena, eso ya no importaba. Ella no seguía más noticias sobre él, no sentía necesidad de saber si estaba bien o no. Su enfoque estaba en lo que aún podía construir. El departamento en Coyoacán se convirtió en hogar. Gabriel empezó a dar sus primeros pasos y a pronunciar sus primeras palabras, siempre rodeado de cariño y seguridad. Elena volvió a estudiar en casa, se inscribió en cursos online de políticas públicas y administración social, retomando poco a poco a la intelectual que siempre había existido dentro de ella. Pero esta vez sin la obligación de probar nada a nadie. Ahora, todo lo que hacía era por ella, por Gabriel y por aquellas que, como ella alguna vez, necesitaban una rendija de esperanza para salir de la oscuridad. La historia de Elena Díaz Méndez no se volvió libro ni película, pero resonó en círculos de conversación, foros de mujeres, artículos de opinión y en los corredores silenciosos de muchas casas donde otras Elenas aún viven calladas. Su transformación no vino de un arrebato, sino de una acumulación de pequeñas decisiones conscientes, cada una tirando de la otra, como quien va soltando los hilos de una vieja atadura. Elena no se volvió un símbolo por quererlo. Lo fue porque eligió vivir con dignidad cuando todo a su alrededor sugería silencio. Su legado no está en los titulares, sino en la forma en que alzó la mirada, abrazó a su hijo y decidió que ser entera valía más que parecer perfecta. Terminar aquel ciclo fue difícil, pero fue necesario. Y allí, en el regazo de Gabriel, supo con la profundidad de quien lo vivió en carne propia: algunas pérdidas liberan más que cualquier conquista. ¿Te gustó la historia? Entonces deja tu like y suscríbete para no perderte las próximas.